El presente documental nos lleva a realizar una aproximación de la evolución histórica de la educación física en Colombia. A través de libros, revistas y fotografías, nos transportará al legado histórico del perfil profesional del profesor de educación física. Este ejercicio pretende comprender la evolución, el impacto social, cultural y pedagógico de esta valiosa profesión. Se desarrollará en varios momentos o épocas. Tenemos la época del Instituto Nacional de Educación Física, 1936 hasta 1952. En el año 1935, la Comisión presenta ante el Ministerio de Educación y el Congreso de la República un proyecto donde se manifiesta la necesidad de la creación de un Instituto de Educación Física. Ya en el año 1936 se crea el Instituto Nacional de Educación Física INEF, bajo el decreto 1528 de ese mismo año, bajo la administración del presidente para ese entonces Alfonso López Pumarejo. El gobierno nacional acoge la idea de la comisión y es entonces cuando se contrata al profesor chileno Candelario Sepúlveda Lafuente, para quien en su calidad de director técnico del Ministerio de Educación Nacional organizará y fomentará la educación física en el país. El director Candelario Sepúlveda Lafuente realiza el primer curso de instructores de educación física en el año 1936, donde asisten 180 personas entre maestros, tenientes y policías, los cuales respondieron al llamado del profesor. En este periodo van a aparecer ciertos personajes que de alguna manera contribuyeron a la educación física. Tenemos a Alberto Nariño Cheine, quien fue el que gestó la realización de un evento deportivo de talla internacional. Más adelante encontraremos figuras como Enrique París, representante de la Liga de Fútbol de Cundinamarca, Alfonso Dufo, representante de la Unión Atlética Independiente de Bogotá, Raquel Bonilla Plata, representante de la Asociación Femenina Nacional, Argemiro Monroy, representante de la Unión Deportiva Obrera, Carlos Müller, representante de la Asociación Colombiana de Tenis de Cundinamarca. Para esa misma fecha se organizaba la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos de Berlín y surge la idea entonces de crear el Comité Olímpico Colombiano. Las personas anteriormente fueron las encargadas de esa época en crear el Comité Olímpico Colombiano como organismo indispensable para gestionar la participación en la gesta internacional y de paso tener un asiento en la asamblea del comité. En el año 1936, en la sede de la Dirección Nacional de Educación Física, siendo su director el chileno Candelario Sepúlveda Lafuente, se lleva a cabo y es cuando le da vida al Comité Olímpico Colombiano con los participantes educadores físicos mencionados anteriormente. La siguiente época es la época de la Escuela Nacional de Educación Física ENEF. En el año 1941 nace la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física. La Escuela Nacional de Educación Física ENEF fue fundada en el año 1943 en el mes de agosto. Esta tenía el objetivo de formar profesores especializados en educación física. La escuela funcionó con sus ramas masculinas y femeninas. La Escuela Normal Superior, como institución universitaria, por tener como fin esencial la formación de profesores, crea por decreto 166 de 1942 la sección de educación física e incorpora al instituto a su estructura. La carrera era de 2 años y se amplía a 3, y los programas fueron reformados para ajustarse a la norma general de las carreras de la Normal Superior. Para esta época aparecen personajes distintivos que de alguna manera lograron contribuir a ese desarrollo de la educación física en el país. Tenemos al padre Monser Salesiano, fue un alemán, fue un divulgador de la gimnasia con aparatos en Colombia. Tenemos a José Velandia, que fue el primer educador físico que actuó como preparador de un equipo profesional de fútbol en Colombia. Encontramos personajes como Antonio Álvarez Restrepo, quien oficializa la Semana Deportiva Bolivariana para los colegios y universidades. En este caso, Antonio Álvarez Restrepo menciona:
Las juventudes serán llamadas a participar en los Juegos Deportivos Interescolares e Intercolegiados, de acuerdo con los programas elaborados por la Dirección Nacional de Educación Física. Más adelante, para este periodo, encontraremos al maestro Jorge Alfredo Zavala, miembro de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física desde el año 1956, el cual más adelante mencionaremos sus aportes en el campo de la educación física y la pedagogía en el país. Época de la Universidad Pedagógica Femenina, 1955-1982. En el año 1952 se desmontó la escuela y se vieron nuevamente las facultades, y gracias a Francisca Roatke se creó la UPN femenina. En 1955 la institución toma el nombre de Universidad Pedagógica Nacional Femenina, compuesta por el Instituto Pedagógico Nacional, las facultades universitarias, el Instituto de Bachillerato y las escuelas anexas. Un éxito inclusivo en el desarrollo de las mujeres en el país. Por ese año, y como consecuencia de separar la escuela normal en dos, masculina y femenina, y ante la suspensión indefinida de la Comisión Nacional de Educación Física, la Dirección Nacional de Educación Física, INEF, y las comisiones departamentales de educación física, la formación de educadores físicos recibió un duro golpe. Para este periodo van a aparecer ciertos personajes icónicos que contribuyeron de cierta medida a la consolidación de la Universidad Pedagógica Femenina y aportaron desde el campo de la educación física. Vamos a encontrar, como se mencionaba anteriormente, a Francisca Roatke, quien fue una filóloga y educadora alemana, que se destacó por sus aportes a la educación colombiana. Funda la Universidad Pedagógica Nacional Femenina en el año 1955 en la presidencia del para aquel entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla. Encontramos al licenciado Alberto Gómez Moreno, quien desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del programa de educación física en la Universidad Pedagógica Nacional, así como en la promoción de la investigación y la profesionalización de este campo. Más adelante encontraremos a Jorge Aguilera, director de la Escuela Nacional de Educación Física Masculina, Cristina Bocio, directora de la Escuela Nacional de Educación Física Femenina, y el maestro Jorge Zavala, del cual hablaremos más adelante. Él pertenecía a la formación profesional de educadores físicos, personas que de alguna manera contribuyeron a consolidar la educación física y generar políticas y desarrollo de educación física en el país. Época Universidad Pedagógica Nacional, 1962-2024. Mediante el decreto número 2188 del 2 de agosto de 1962, se adscribe la Escuela Nacional de Educación Física a la Universidad Pedagógica Nacional. De acuerdo al libro Aproximación Histórica de la Educación Física en Colombia, del maestro Jorge Zavala, nos menciona que en el año 1954, y ante el clamor de las jóvenes que querían estudiar carreras superiores en pedagogía, Gustavo Rojas Pinilla fundó la Universidad Pedagógica Femenina, que empezó a funcionar en la esquina suroriental del Instituto Pedagógico Nacional en la calle 72 con carrera 11 en Bogotá, en un edificio construido para tal efecto. Siguiendo este hilo conductor, en el año 1958 se unifican la Escuela Nacional de Educación Física Femenina y Nacional de Educación Física Masculina, como mencionaba en la diapositiva anterior. Estas son aceptadas en la Universidad Pedagógica Femenina, que después del año 1962 quedó con el nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, donde ya podían estudiar hombres y mujeres, recinto en el cual continuó nuestra alma mater, la Facultad de Educación Física, que dentro de la administración interna de la universidad ha llevado varias denominaciones. Para este periodo hay un sinfín número de educadores físicos que han contribuido de manera significativa
en el desarrollo de la educación física en el país. En este caso, encontramos a Jorge López Gamboa. Él fue un educador físico que participó en el Congreso de Educación Física llevado a cabo en el año de 1970 en Venezuela, en Maracaibo. Tenemos también a Enrique Burbano, educador físico que participó en el Congreso de Educación Física de Venezuela presente en el mismo año. Tenemos a Enrique C. Romero Bres, que fue un educador físico y pedagogo, el cual participó en congresos acerca de la estructuración y sistematización de la educación física, deporte escolar y nacional, en el Congreso de la Paz del año 1970. Tenemos al maestro Jorge Zavala, miembro de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física desde el año 1956. Tenemos a Ruth Mojica, educadora física, la cual participó en el Congreso acerca de la estructuración y sistematización de la educación física, deporte escolar y nacional, llevado a cabo en La Paz en el año 1977. Tenemos al gran maestro Víctor Jairo Chinchilla, fundador y director de la Asociación de Profesores de Educación Física de Zipaquirá, el cual hablaremos más adelante. Tenemos a Jaime Zavala, fue un psicólogo de la delegación colombiana de los Juegos del año 1977. Tenemos a Fanny y viuda de Alfaro, una educadora física que también participó en la estructuración y sistematización de la educación física, deporte escolar y nacional del Congreso de la Paz de 1977. Y tenemos al gran maestro Héctor Peralta, embajador de la educación física a nivel mundial por la Federación Internacional de Educación Física Deportiva. La mayoría de ellos participaron en congresos que se realizaron en Latinoamérica, en Maracaibo, La Paz, congresos panamericanos, los cuales buscaban de alguna manera generar esas políticas públicas en los distintos países para la consolidación y la profesionalización de la educación física en el ámbito tanto nacional e internacional. No verla como una materia de relleno, sino darle un significado importante en ese desarrollo integral del ser humano, tanto desde lo físico, tanto desde lo motriz y de forma general que le ayude a ser un ciudadano que sea parte como tal integral de la sociedad, producto de estos principios y producto de estos valores que se generan a través de la educación física. Entonces estos grandes personajes fueron los que contribuyeron. Hay un sinfín de número de personas que hicieron parte como tal de esa conciliación y que no aparecen de una forma muy explícita en la literatura, pero quedan muy presentes. En este caso, y como parte final, se puede evidenciar que se destacan algunas de las grandes figuras más importantes en la consolidación de la educación física en el país. Ellos contribuyeron de alguna manera en el legado y perfil que debe poseer un licenciado en educación física, resaltando sus contribuciones a lo largo de diferentes épocas y contextos históricos. Muchas gracias.